preguntarle primero por este caso, ya que usted no es experto en el tema de la inseguridad ciudadana, y ahí como que ya el marco normativo está dado. Lo que necesitamos es más eficiencia y menos bajas pasiones de los delincuentes. Quiero preguntarle, su opinión nos sería muy valiosa sobre esta controversia que ahora la ha planteado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, que ha dicho, ¿no?, y que es un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que son 5 personas, de plantear ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial contra el Poder Judicial, que los está conminando en reiteradas ocasiones a que repongan a la legalidad del partido, o sea, que autoricen la inscripción del Partido Unidad Popular, un partido cuyo personero es Tubelí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema, por cierto, ¿no? Y exterrorista. Y exterroristas. No, hace 1000 años. Pero no exterrorista, ha sido congresista del partido Patria Roja, que no es un partido, estuvo en la cárcel. No es un partido correcto, es un partido radical. Sí. Pero eso no importa, al final fue un magistrado honorable y correcto, ¿no? Sí, estuvo en la cárcel en la época de la dictadura militar. Sí, él era dirigente estudiantil y cayó preso, así como mucha gente fue presa y deportada de izquierda y de derecha. Lo que importa no es cómo se empieza, sino cómo se termina, y terminó muy bien, la verdad. Yo le tengo aprecio. Se recuperó, fue magistrado honorable y fue presidente de la Corte, o sea, tampoco es poca cosa, ¿no? Ahora está incursionando en política, que es otro problema. Felizmente le tiene aprecio, porque si no... Sí, sería peor. No, tiene derecho a estar en política, por supuesto, como cualquiera de nosotros. Ahora, ese derecho lo puede llevar a la Corte, al Poder Judicial, a decirle al jurado de elecciones, a pesar que ya estamos en el año electoral y que, según la Constitución, son irreversibles los fallos del jurado de elecciones, puede llevar al Poder Judicial a enmendarle la plana al jurado de elecciones. Bueno, acá hay varias cosas que ver, ¿no? Lo primero es que ha venido un amparismo desenfrenado en los últimos tiempos. Recordemos que a un señor ministro, cuyo nombre ahora no quiero recordar, paralizó con un amparo la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso. Paralizó con un amparo, una medida cautelar, lo cual es un absurdo, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a la Constitución, y eso viene de atrás porque el Jurado Nacional de Elecciones se crea en 1931, de acuerdo a la Constitución, esa y la anterior, las decisiones del jurado son irreversibles. ¿Por qué? Por el problema electoral, la brevedad, todo es muy acotado. Ahora, ¿son irreversibles mientras estamos en el año electoral? No, son irreversibles cuando llegan al Jurado Nacional de Elecciones, que es la última instancia. No importa que estemos no interesa. De las elecciones. El problema son cuál es, de que hay una jurisprudencia escasa todavía, que ha ido abriéndose paso, no ahora, sino de antes, que decía que en ciertos casos sí era revisable. Cuando están en juego derechos fundamentales. Claro, los derechos fundamentales pues es un abanico, ¿no? Entra cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso ha malogrado, en mi opinión, el asunto, y agravado con los jueces que son, discúlpame, son irresponsables y hacen un amparo por cualquier cosa, entonces crean un caos dentro del sistema. Yo sé que, por ejemplo, en el último proceso electoral hubo casi 1000 amparos contra resoluciones del jurado, lo cual trae pues un caos, ¿no? Ahora, por otro lado, también el Jurado Nacional de Elecciones es muy de tachar candidatos, o sea, no respeta a plenitud el derecho a participación política. Sí. Hay gente que incumple algunas reglas, pero que pudieran ser subsanadas, rescatando el principio de que tú tienes derecho a participar. Pero podría buscarse un equilibrio. Porque, entonces eso ha generado también muchos amparos. Pero el problema es que si nosotros, por ejemplo, estamos acabando un proceso electoral y siguen los amparos, esto va a ser un caos, pues. Ese es el problema. Por ejemplo, el caso de Unidad Popular, lo recuerdo porque he entrevistado al doctor Ubelí Rodríguez, ha sido objeto de una tacha maliciosa. Estas tachas que también son, que ya son casi formas de extorsión. Y allí el jurado estaría incurriendo en una contradicción porque justamente anunció que iba a tomar medidas contra las tachas maliciosas, las tomó respecto a 2 partidos. Y no el PPC, que es una alianza además, que acá hizo una denuncia a Lourdes Flores, y respecto al partido Fuerza Moderna de Fiorella Molinelli. Entonces se estaría contradiciendo en este caso. La verdad que si es así, de acuerdo, pero no conozco el caso, honestamente. No conozco. Lo que sí se ve mal en general es que
hayan continuos amparos contra el jurado, porque eso desdice un poco lo que es el proceso electoral. Quizá haya que no eliminarlo, sino quizá acotarlo. O sea, ¿hasta qué momento se puede poner un amparo? Me explico, ¿no? Para que no interrumpa un proceso electoral que es muy dinámico. Eso podría ser una salida, Sí. pero que demanda que una reforma constitucional. No, una reforma legal, ¿ah? Una reforma legal. Una reforma legal que esté en el Código Procesal. y Por ejemplo, el se arregla. Código Procesal Constitucional dice cuándo y cómo se interpone un amparo o un habeas corpus o qué sé yo. Se podría decir, bueno, a partir de tal fecha, no sé, pues 90 días o 120 antes de las elecciones, no se presentarán amparos o en cuyo caso sus resultados serán aplicados a futuro, para los futuros procesos. Algo así. Y por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones ser menos obstruccionista de las candidaturas, ya sean las individuales y las de los partidos. Bueno, pero eso es gran parte de las personas, ¿ah? Porque el jurado anterior que estaba el señor Salas Arenas tachaba a todo el mundo, y yo hice 2 casos a pedido de terceros pidiendo copia de las actas. Una cosa inocua. Me la negaron. Y hay el caso de partidos y candidatos que se quedaron fuera de la competencia porque tenían un pie adentro de la oficina, porque había tensión también física, y un pie afuera, ¿no? Entonces llegó a las 12 de la noche y eso es normativo, pero creo que es básicamente quiénes son las personas, ¿no? Es que esa idea de la preclusión, el plazo preclusivo, ya llegó pero yo creo plazo, que hay mucho cuento de parte de las personas. El jurado en la época de Salas Arenas lamentablemente fue muy complicado, por decirlo en forma elegante, ¿no es cierto? Yo espero que este jurado tenga un mejor comportamiento, espero. Sí, además lo que pasó con Salas Arenas, también hay que recordar lo que ese comportamiento, que fue muy apegado a sus reglamentos, le causó pues varios enemigos, que a la hora de la hora le hicieron más difícil la campaña, y nos le hicieron pero más difícil a todos. Pero en el caso que yo tuve con Salas Arenas, ellos pedí actas de un proceso y me las negaron. ¡Actas! ¿Qué es un acta? Se refiere a las actas de las votaciones. Así es, me las negaron. Porque las boletas se rompen. Las boletas se rompen. Es obligatorio. Pero es el acceso a la información. Es el acceso a la información. No, yo creo que fue en la presidencia de Salas Arenas fue bien desdorosa. Le tocó la elección más difícil del milenio. También es cierto. Donde hubo muy poca diferencia de votos. Entonces hubo es verdad. la ilusión de que podían denunciar un fraude del lado de Keiko Fujimori. Pero no se probó nada. Y hubo la terrible sorpresa el otro problema también está en la legislación. Ganó la presidencia. Sí, pero el otro problema también es en la legislación electoral, ¿ah? Hay que subir. ¿Cómo es posible que haya 40 candidatos inscritos? Eso es de loco, ¿no? En ningún país del mundo hay 40 candidatos inscritos. Es terrible, ¿no? Eso es una locura. Hay que poner más trabas. Es que todos llegan a presentar candidatos. Pero hay que poner filtros. No olvidemos que Castillo en primera vuelta ganó con 18% y Keiko con 15%. O sea, no representaban a nadie. Claro. A nadie. La dispersión anula la representatividad. Porque si los que pasan a segunda vuelta pasan con tan pocos, eso significa que todos los que votaron por los 2 candidatos se van a quedar sin candidato y van a votar por el mal menor. Por el mal menor, así es. Hay un problema serio de legislación electoral, diría yo, y de personas. En cuanto a personas, yo creo que jurado es mejor. Es un problema estructural que va más allá de lo que pueda hacer el señor Burneo y lo que puedan hacer la Corte Suprema, ¿no? Así es. Pero espero que se mejoren las cosas, ¿ah? Ahora hay una comisión que está viendo esas cosas en el Congreso y espero que se haga algo a nivel legislación, pero no se ha avanzado. Este Congreso ha desechado una serie de problemas para mejorar la legislación electoral. Este Congreso. Y eso está mal, pues, porque significa que pasa Congreso en realidad se ha estado preocupando por asegurar las mejores condiciones posibles para que muchos de ellos se reelijan, para que no sean los partidos nuevos, sino los que están con bancada. Esa es la verdad. Y por eso los han hecho pues correr también con los plazos. Mire, ya conocemos a los partidos inscritos, quienes van a ser sus precandidatos, ¿no? Los han hecho correr. La verdad que sí. Quería preguntarle por otro tema. La doctora Luz Pacheco, la presidenta del Tribunal Constitucional, ha hecho una declaración provocadora en Canal N. Ha dicho que le sorprende el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte por no ser él un investigado en ese caso. Pero he oído varios penalistas que dicen que en circunstancias excepcionales sí se puede hacer eso, de allanar a alguien a pesar de que no sea
Sí. parte de esa carpeta fiscal. Pero el problema es que, bueno, yo no soy penalista, pero los penalistas me han dicho que lo normal es que se allanen una vez, no 2 veces. Y 2, si hay segundo allanamiento es porque hay causales muy fuertes y que además, mi pregunta es, ¿qué han sacado este segundo allanamiento? ¿Ah? ¿Qué han sacado? Eso todavía no lo sabemos. No, nada, Eso estoy seguro que todavía no lo nada. sabemos. Porque el problema, si a mí me allanan una vez, todo lo que me comprometo lo escondo. Tiene que Por ser muy ahí ha tonto. trascendido, hoy porque se lo preguntaron a Luis Vivanco, el Ya. abogado de Boluarte, unos expedientes Pero que no tendría por qué intrascendentes. tenerlos Boluarte, pero Pero intrascendente, o sea, se supone que un allanamiento es una facultad, evidentemente, pero debe ser ejercida prudentemente, porque si a una persona la allanamos 2 veces en menos de 2 o 3 meses, ¿qué significa? ¿Que el primero no resultó? ¿O no? es que el primero era por otro caso. ¿No? Este es por un caso donde él no es investigado, pero tiene conexiones con todos los investigados. Me parece un poco... Yo creo que es una facultad de los jueces, honestamente. Pero en todo Yo caso, no lo hubiera hecho. Una pregunta de fondo es que estamos llegando a un momento en que tenemos un gran dilema, ¿no? Sí. ¿Qué tanto respetamos las garantías de Así es. autoridades y políticos que Sí. despiertan el apetito de la judicialización de la sí, política, sí. como el hermano de una presidenta, Sí. pero qué tanto castigamos la corrupción en las altas esferas del poder que existe y son casos emblemáticos? Sí, ¿no? es verdad. O sea, ¿por qué verdad. decidimos, no? Ahora, mi pregunta es, bueno, es una facultad judicial allanar por segunda vez, perfecto. ¿Y a quién más se le allana 2 veces? Quisiera saber. ¿A quién más? Bueno, en estos momentos no recuerdo, pero con toda Debe haber la- hace muchos años. Pero deben haber casos que no conocemos, puesto que no Es son probable, es probable. de PEPs, de personajes expuestos Pero, políticamente. para mí el allanamiento es la última instancia siempre, ¿no? Caigo de sorpresa a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Rompo tu puerta a golpes. Y no, Si es que no me abre. Sí, que no me abres, ¿no es cierto? Y agarro lo que haya. Pero ya a mí me han allanado antes. Yo no lo conozco al señor Nicanor Boluarte, pero yo no soy tan idiota de dejar cosas cuando pueden venir de nuevo, ¿o no? Eso es otra presunción que, claro, Claro. ¿qué convicción tenían de que iban a encontrar ahí Así es. pruebas número uno. para lo que estaban investigando? Número 2, mi pregunta es, hay que esperar, ¿no? ¿Qué han sacado en claro? Eso es lo que quiero saber. Porque si no han sacado nada en claro, han hecho un acto inútil. Ahora, exceso o torpeza, sin embargo, vaya, qué preocupante que el hermano de la presidenta Sí, claro. esté envuelto en tantas cosas que Así si es. solo Sí es. creemos el 10% de aquello que se le Sí, denuncia, sí. ya es Sí, bastante, ya pero es lo más demasiado. grave es que los defiendan desde el gobierno, ¿no? Yo creo que el gobierno, la presidenta, con todo respeto, y los ministros no deben intervenir en eso. De- Es lamentable, pero y salen todos a todos hablar sobre aprueban. eso. No, pues eso no se debe hacer. Es A- incorrecto, pero hablan poco más, elegante. hablan más de esos temas que de Sí. sus carteras. Sí, exacto. Yo creo que no han Claro, yo entiendo que a una persona, a una familia unida como la es la de los Boluarte le fastidia el error. Pero son gajes del oficio, pues. Son gajes del oficio. Claro, además que no estén unidas en lo malo tampoco. Así es, ¿no? ¿no? Además, el que no la debe no la teme. Ustedes quieren, vengan, pues, ¿cuál es el problema? Sí, pues no, y está el caso también ligado a todo Sí. esto de Juan José Santibáñez, nombrado ahora ministro de Justicia. Una Que es un cartera muy error importante. político, no jurídico, sino político. Porque podía ser nombrado. No, es ministro. legal, sí, por Claro, supuesto. podía ser nombrado, pero un error político. Yo no recuerdo que alguien hayan nombrado en los últimos años ministro luego de haber sido censurado. No recuerdo. Betsy Chávez. En el Betsy época Chávez que fue, Castilla. pero duró pues pocos días, Sí, porque sí. fue su último gabinete cuando Sí. le censuraron a Aníbal Torres. Ya, claro, pero duró horas en realidad, no poco. No, más. Algunos días, algunos Bueno. días. Pero no es lo frecuente, ¿no es cierto? No, es lo frecuente, ¿no? frecuente. Y miren cómo terminó Betsy Chávez, ¿no? Sí, Un caso pésimo, dramático. Está internada. Internada como Sí. efecto de una huelga de hambre. ¿Qué va a conseguir con eso? Nada. Es como una manera autodestructiva Hubo de una negar discusión la en realidad. Sí, ¿no? hay una discusión en España en círculos académicos hace muchos años en la cual se discutía si a lo de la huelga de hambre se les puede obligar a comer. Y el Tribunal Supremo hace muchos años decidió que sí. Que si quieren hacer huelga de hambre, la hagan en su casa, pues no en la cárcel porque era responsabilidad de ellos. Y los Pero es que obligaron a además comer. lo que pasa también es que llegan a un momento en que pierden
O sea, el que huelga de hambre y se le respeta puede llegar a perder la conciencia y ahí Así queda es. expensa de que le, Así es, bueno, así o le es. pongan sondas Así es. en un centro hospitalario. Porque lo que decía, hubo huelgas de hambre hace muchos años en la época de Belaúnde, y Uriel García, que había sido ministro de Salud, decía que una huelga de hambre se aguanta perfectamente 10 o 12 días, no sé si será cierto.